y hoy les iba a traer mi opinión sobre un libro, pero ocurrió un acontecimiento en la semana que me dejó pensando hasta este mismo momento y quería compartirles una anécdota y mi reflexión sobre ella. Bien, ¿qué ocurrió? No me acuerdo qué día de la semana fui a una librería y estaba viendo la sección de clásicos cuando empecé a escuchar un poco de gritos que parecía ser discusión en la zona de la caja. Cabe aclarar que antes de eso había visto a un niño, algo pequeño, comprando un libro y me pareció algo bastante tierno y me sorprendió un poco. Volviendo al tema de la discusión, se encontraba un hombre adulto discutiendo con el vendedor. Este hombre supongo que era de Brasil porque hablaba en portugués, pero se entendía muy claramente lo que decía. La situación fue que el niño era su hijo y había comprado un libro, puntualmente Harry Potter and the Cursed Child, el nuevo libro de la obra de teatro y que todavía no sale en español. En ningún lado del mundo está en español, solamente está en inglés. Este hombre adulto estaba exigiendo que le devolvieran su dinero porque el niño al parecer no se había dado cuenta que estaba en inglés. Sin embargo, el vendedor le respondía que lo había dejado claro, lo había aclarado que el libro estaba en inglés y que aún no salía en español, y sin embargo el niño lo compró. Este hombre estaba muy enojado y decía que cómo podían venderle un libro en inglés a un niño de 12 años. Era un poco absurdo, pero lo repitió muchas veces, hasta que en un momento empezó a rasgar las hojas del libro y mi corazón se detuvo. La verdad es que me pareció algo impactante, incluso llegué a pensar en ir a frenar al hombre, pero decidí no meterme porque no me gusta la violencia. No creo que fuera el momento de frenarlo porque estaba tan alterado que creo que se habría puesto peor si le hacía notar que estaba haciendo algo mal. Si bien el libro era suyo porque ya lo había pagado, pero me pareció un acto muy horrible ir a una librería enfrente de gente que se supone que le gustan los libros y romper un libro y comenzar a sacarle todas las hojas enfrente de todos. Tampoco me pareció una situación muy adulta. No me pareció que su forma de actuar fuera a solucionar nada. Lo dejó sin argumentos. Pidió que llamaran a la policía y el vendedor comenzó a llamar por teléfono hasta que el hombre lo llamó para que fueran a arreglar las cosas afuera. Eso fue peor todavía, quizás peor que romper el libro, aunque a mí me impactó más. Y bueno, todo terminó bien, vino la policía, hablaron, volvió a exigir que le devolvieran el dinero porque cómo podían venderle un libro en inglés a un niño de 12 años, mientras que el resto de la gente le discutía que cómo iba a mandar a su hijo de 12 años a comprar un libro solo. Si crees que tus hijos todavía no desarrollan un buen criterio para ir a comprar solos, no los mandes, porque al fin y al cabo va a ser tu culpa y tu responsabilidad si compran algo que no debían. Y por otro lado, los vendedores no pueden adivinar que ese niño no habla inglés fluido. Era posible, era probable, y más aún si se lo aclararon y él aún así lo compró. La solución que le dieron era que podía regresar el libro y cambiarlo por otro o por otros según el precio. Pero este hombre solo quería el dinero y al romperlo se terminó esa posibilidad. ¿A qué quería llegar con este cuento que me dejó tan indignada? Y es que nunca había visto a alguien que tratara con tanto desprecio un libro, si bien no lo hizo por el libro, sino por la situación. El tema de romper un libro me pareció algo fuerte, me pareció algo lejano a este siglo. Nunca me hubiera imaginado que alguien no apreciara algo. Incluso al principio de la historia yo dije que me impresionó que un niño tan pequeño fuera a comprar un libro. Me gustó mucho, me sorprendió porque no se ve todos los días que los niños lean novelas, y este padre, el ejemplo que dio fue despreciar la literatura. En cierta manera me parece que seguramente lo castigó a este niño, y es extraño haber castigado a un niño por haber comprado un libro aunque estuviera en inglés y el niño no entendiera. Eso fue un error simple a comparación del error del padre de haber roto un libro en una librería enfrente de tanta gente simplemente para hacer un berrinche y que le devolvieran su dinero. De esa manera no lo iba a conseguir, estaba claro, y aún así lo hizo. Además, su acto de violencia, de querer solucionar las cosas a los golpes, tampoco me pareció bien. Es mucha violencia física, además de sus expresiones y de su manera de pensar. Lo bueno de esta situación es que me hizo dar cuenta de cuánto me gustan los libros y lo que siento por ellos, porque cuando rompió el libro, un amigo me lo hizo notar. Yo sentí como si estuvieran rompiendo mi corazón, como si estuvieran rompiendo uno de mis horrocruxes. Y yo creo que muchos lectores pueden sentir esto, que los libros son parte de su vida y parte de su alma, y que maltratar un libro por el simple hecho de maltratarlo es algo de bárbaros. Podría haberlo regalado, devuelto intacto o cambiado por otros libros. No habría habido problema con ninguna de esas soluciones, pero la violencia, especialmente en un lugar
en el que hay amantes de libros cerca, lo sentí violencia para toda la audiencia que estaba ahí mirando, incluso hacia mí. Y ahí es cuando me di cuenta que hay gente que no aprecia los libros como yo. Eso ya lo sabía, pero irse al extremo de no apreciarlo para nada y de no tener en cuenta de si rompía las hojas de un libro nuevo, de un libro que no muchos tienen, que recién ha salido, nunca había prestado atención a esa clase de gente que tiene otros intereses y que no está mal, pero sí está mal no respetar el interés de otra gente, incluso de su propio hijo. Pero dejando eso de lado, quería llegar a mi reflexión de una manera más positiva y contar por qué siento que los libros son tan importantes en la vida de alguien, en la vida de alguien que llega a apreciarlos. Y creo que hay muchos factores que influyen y también depende de los libros que lee cada uno. Por un lado, y el inicial, es que los libros te enseñan cosas. Pueden ser libros que tengan el fin de enseñarte u otros libros que simplemente tienen mensajes más ocultos, o ni siquiera esos libros como los que leo yo, que son de puro entretenimiento y que nada más me dejan pensando, extienden mi vocabulario, extienden mi forma de ver el mundo, me hacen una mente más abierta y no comprendo muy bien cómo, porque no es algo directo, no es algo de lo que me dé cuenta, y sin embargo sí me doy cuenta que a lo largo de los años he ido extendiendo mi vocabulario, he ido extendiendo mi forma de pensar de una manera más positiva, más abierta, más profunda, más extensa. No creo que la gente que lea sea más inteligente, pero sí que tiene un proceso de pensamiento distinto. Más aún, por ejemplo, en mi caso, en los últimos años, en los últimos meses, he estado leyendo más a conciencia, más pensando en qué quiso decir el autor o analizando el contexto en el que fue escrito y en el que fue dado, el público al que fue dirigido en su momento. Analizar un libro con todo lo que conlleva sí te hace un proceso mental, un desarrollo del pensamiento, y aún así ese no es el fin por el que yo leo, y seguramente muchos no leen con ese fin, de tener un pensamiento un poco más desarrollado en el tema del lenguaje y temáticas. También está la importancia de los libros en el tema de entretenimiento, porque por ejemplo hay gente a la que le gusta ver series o televisión, hay gente a la que le gusta ir a caminar, a hacer deportes por diversión, y estamos a los que nos gusta leer por diversión. Y aún así me parece importante, y los libros que leo me han llegado al corazón, lo siento muy en el fondo mío, lo siento parte de mí. Esa es una de las razones por las que no me gusta mucho leer libros prestados. Me gusta tener mis propios libros porque me encanta regresar a ellos de vez en cuando, aunque no sean el libro completo. A veces me gusta agarrar un capítulo y leer simplemente ese capítulo o una oración, o cosas que voy marcando o que voy recordando y que tengo ganas de volver a ellas. Otra importancia de los libros a veces es que te llevan a otra realidad por un momento, hacen que puedas vivir la vida de otro por un momento, hacen que puedas meterte en otros mundos, hacen que puedas conocer otros países, lugares inventados, otros tiempos, así como también situaciones que quizás nunca podrían ocurrir en la vida de uno, ya sean fantásticas o realistas. Los libros a veces, si uno se compromete bien con la historia, llega a vivir con ellos, llega a adentrarse a ellos, y esa es una de las razones por las que yo los siento tan apegados a mí, a mi personalidad. Yo he crecido leyendo, ha sido algo que me ha formado, me he formado con libros, leyendo libros por entretenimiento, por conocimiento, por lo que sea, y que alguien venga y rompa un libro enfrente mío me hizo mucho daño. Estuve toda la semana pensando en esto, en el momento llegué a temblar o casi llorar, no literal por supuesto, pero sí me dolió mucho que rompiera el libro, me dejó helada y me dejó mucho pensando en ese niño que quiso comprar un libro de entretenimiento, un libro de fantasías, en especial un libro de una saga que a mí me marcó mucho, y que este padre se haya enojado tanto y enfurecido con el vendedor y con el mundo por un libro que no estaba en el idioma que ellos entendían. Es extraño, es extraño. Al menos a mi forma de ver no me cierra, no le veo justificación a lo que pasó, a lo que hizo, pero de todo lo malo siempre saco algo bueno, y sí creo que este acontecimiento me abrió un poco más los ojos de la clase de gente que existe en el mundo y que yo creía extinta hace siglos, y la verdad es que es una escena que no me gustaría volver a repetir en mi vida, y aún así le saco algo bueno, que fue abrirme los ojos y descubrir que hay gente que no le interesan los libros en absoluto, y más allá los repelen en cierta forma, porque no creo estar exagerando. Sí creo que en cierta forma si rompió un libro no le interesa ningún libro. Y eso es todo por la reflexión de hoy. No quiero estar repitiendo las cosas que ya dije.
creo que quedó algo claro mi pensamiento. A veces es difícil expresar lo que uno siente, porque como escribió una vez Stephen King, las cosas más importantes son siempre las más difíciles de decir, y cuando se trata de sentimientos es muy difícil describirlos, pero creo que llegué a mi punto y dejé en claro el amor que siento por los libros y el descubrimiento que hice hace unos días. Así que los espero la próxima, esta vez sí, con mi opinión sobre un libro. Nos vemos. ¡Chao!